todo el mundo contento. Estamos contentos contigo. Bueno, pero este episodio no es de de mucha felicidad, te imaginas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Fran, Emerson y Ana, tres amigos sociólogos venezolanos regados por el mundo, parte de esa diáspora por culpa del chavismo que nos expulsó de nuestro país. Pero bueno, este episodio comienza así, bien antichavista, porque justamente vamos a hablar de un tema que es bien sensible y también un modo, también como contribución a la memoria histórica contemporánea del país en estos tiempos donde pareciera que hay una nueva corriente de líderes en Venezuela, no nuevos líderes, pero sí una nueva corriente dentro del liderazgo ya pasadito que tenemos como oposición, o buena parte de ella, donde parte de ellos intentan un poco vender la idea de que ya no debemos hablar del tema de los derechos humanos en el país, de que por el contrario hay que hablar de felicidad y de la supuesta recuperación que está viviendo nuestro país en términos económicos, en términos sociales y de convivencia política. Ahora bien, yo por supuesto, y creo que Fran, Ana y mucha otra gente no está de acuerdo con esos planteamientos porque en Venezuela no ha habido, en lo más mínimo, ningún tipo de recuperación ni proceso de redemocratización. Yo creo que, y aquí me voy a encadenar un poco en la intro, en las ciencias sociales se maneja el término a veces de las dictaduras blandas, donde se permite que exista unas, digamos, algunos grupos opositores con una libertad limitada, pero que esa libertad o el margen de acción de esos grupos nunca va a poner en riesgo la estabilidad ni la permanencia en el poder de la dictadura como tal. Y eso es un poco lo que por estos días el gobierno de Maduro ha intentado hacer con diversos grupos de la oposición, donde tú hablas de derechos humanos, de dictadura, de presos políticos y se espantan, ¿no? Y dicen, no, hay que hablar de convivencia democrática, hay que pasar la página y ya está. Y por supuesto que la mayoría de los venezolanos quisiéramos pasar la página del conflicto político, pero no hay un proceso que justamente busque reconciliar al país ni democratizar al país, sino tener diversos grupos opositores sumisos ante el poder y que el margen de acción de estos grupos no tenga capacidad de lograr un cambio real en el país. Y quiero comenzar con todo esto porque me preocupa, ¿verdad? Genuinamente, escuchar cada día como este tipo de relato va cobrando fuerza que encaja perfectamente con el relato oficial, con el relato de la dictadura. Hoy queremos hablar eh, de lo que es el tema de la persecución política en el país. En el marco de este episodio yo voy un poco a contar lo que me ocurrió cuando fui prisionero político en el país, eh, junto con otro compañero que hacía política y un líder político chileno que estaba de visita en el país. Voy a contar mi experiencia y la verdad es que yo no, nunca quise hacer como demasiado show con el tema de mi experiencia. De hecho, casi nunca lo conté. Primero porque por supuesto estaba en Venezuela y seguía amenazado. Estaba en régimen de presentación todos los meses con delincuentes comunes. Estaba el tema de mi familia. Y también porque yo sí vi como otra gente que vivió casos similares al mío, que por supuesto no se comparan al de compañeros que todavía están presos, de los que murieron, de los que fueron torturados, pero al escuchar todos estos relatos, ¿no? Que buscan un poco vender esa imagen de estabilidad democrática en Venezuela, yo dije, yo quiero, de alguna manera u otra, poner mi pizquita de arroz para esa memoria colectiva que se tiene que seguir, digamos, fomentando en el país para tomar conciencia realmente de cuál es el modelo que tenemos, cuál es el modelo que somete al país y realmente a qué es lo que nos estamos enfrentando. Entonces, un poco fue esa la inspiración para hacer este episodio. Caribeñaste lo de un grano de arena con pizquita de arroz. ¿Es grano de arena? Bueno, eso, pizcarra, para que se multiplique. Yo, yo, yo estoy Muy como bien. muy, teníamos mucho tiempo hablando de hacer en algún momento un episodio sobre esto, porque bueno, a los tres, cuando fuimos estudiantes y, o sea, para las personas que no nos conocen y escuchan el podcast y son de otros países, para ponernos un poco en contexto, cuando nosotros estudiamos sociología en la Universidad Central de Venezuela, pues empezamos a hacer política estudiantil, que la política estudiantil sobre todo en esa época y bueno, en la historia de Venezuela,
ha ejercido un rol siempre como de vanguardia política, muy irreverente, rebelde y sobre todo como un mecanismo de presión a los gobiernos para la conquista de derechos civiles y reivindicaciones nacionales y tal, porque la universidad en las sociedades latinoamericanas juega un rol político mucho más grande que a veces en otros países. Pero bueno, históricamente siempre ha jugado un rol político en casi todo Occidente, bueno, en el mundo en general. Entonces nosotros nos dedicamos a hacer política estudiantil en una era de unas nuevas formas de dictadura, unas nuevas formas más eficientes, con medios de comunicación más eficientes, con, a diferencia de dictaduras represivas a la vieja escuela, como la de Videla en Argentina o algo así, que fue una de las más macabras que se conoce así en la historia de América Latina, o la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, esta nueva forma de represión era muy, aparte de sistemática, era muy curiosa porque atacaba como eslabones específicos, en vez de atacar todas las estructuras, atacaba eslabones específicos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer política, el movimiento estudiantil tenía una legitimidad en la sociedad bastante grande. Entonces, el chavismo se dedicó de formas muy inteligentes, la verdad, a reprimir a los estudiantes de formas excelentes. Una era persiguiéndolos con grupos irregulares en las universidades, donde o sea, cuando íbamos a la universidad, a pesar de que vivíamos felices, entre comillas, en la universidad, teníamos que lidiar constantemente con grupos violentos, irregulares, que venían a reprimirnos en nuestros salones de clase, a caernos a golpes, palizas, movidas. Siempre estábamos como en grupo, era como el juego de la violencia. En todos estos, como para poner una periodicidad, para la gente que no nos conoce, en 2014 en Venezuela, con Nicolás Maduro, estalló unas protestas todo el año 2014, 2015, sobre todo el 2014, estallaron unas protestas en el país que materialmente paralizaron el país durante un año, si no mal no recuerdo. Que bueno, personas que están en Venezuela, nosotros que lo vivimos, tienen muchos hitos. Uno de esos hitos fue cuando se marchó al Ministerio Público Leopoldo López y María Corina y estalló como ese, estalló todo, fue un estallido materialmente social. Em, la indignación empieza a crecer porque, o sea, lo cuento sobre todo porque tenemos muchos escuchas que no conocen esta historia. La indignación empezó a crecer porque empezaron a asesinar a mansalva estudiantes. Uno de ellos, el más famoso, fue Basilda Costa, que lo asesinaron ahí en la Candelaria, si mal no recuerdo. Y están los videos de gente disparando a mansalva a los estudiantes y a los manifestantes en general. Entonces, en este marco de estas cosas, no sé, no me acuerdo ahora en qué fecha exactamente, nosotros empezamos a participar en las protestas y cada vez el cerco de la represión se hizo más sistemático para terminar en el culmine del terror, que fue cuando a Emerson lo detuvieron de forma irregular. Bueno, ahora escuchando a Emerson, en estos días leí una reseña de la peli Simón, que no la he visto, em, y decía que, digamos, que esto de la política, de que nuestra generación millennial, que, digamos, en todo el mundo en general está, pues, despolitizada posiblemente a nivel de partidos, de estos grandes relatos de patria, libertad, democracia y tal, nosotros tuvimos que ser héroes, ¿no? A juro. Era como una gran generación de héroes que decidieron, pues, luchar por su país. Y ahí caigo en dos cosas. Uno, lo que dijo Emerson de, por ejemplo, está este tipo de políticos como Rosales, etcétera, que fingen una supuesta normalidad. Yo no sé si en ese mismo artículo hablaba de que nosotros, digamos, nuestro pueblo tiene una conciencia como que, o sea, no somos unas personas ni nostálgicas de repente, no somos muy introspectivos, no nos dedicamos a rumiar, digamos, en lo malo que nos pasa. Entonces, tenemos también una actitud de negación a eso que pasa, por el humor, a través del humor o por otras claves o simplemente ignorándolo. Yo no sé si para estos políticos pues es como que tiene un asesor que te dice, mira, el pueblo venezolano es así asado, o son sendos becerros y ya, porque de verdad que olvidar todo lo que pasa, pero pasó sobre todo en nuestra generación, que hay 7 millones de personas afuera del país, producto de esa persecución, de esa matazón por hambruna, por violencia, por miles porque fue un bombardeo a través de todos los ámbitos, o sea, desde el social, económico, o sea,
yo me acuerdo ahorita que hablaste en el 2017, yo estaba en Argentina, claro, uno se siente como que apátrida, ¿no? Como nos decía el chavismo, porque dices, abandoné esto. Yo me enteré, leí una noticia de unos señores que se habían muerto de hambre, o sea, literalmente que lo encontraron, no sé, al mes, desnutridos, muertos de hambre. Y yo lloré como una magdalena y yo decía, marico, estos tipos pretenden acabar con nosotros a través de todos los medios, ¿no? Y entonces ahí está, esos políticos o personas incluso que pretenden olvidar lo que hizo que toda una generación prácticamente se fuera del país porque no podía con ellos, porque bueno, era imposible por todo lo que va a explicar Emerson, por lo que vamos a hablar en el capítulo. Y luego está también esa perspectiva de la gente, lo hablo yo que he emigrado, que te dice, bueno, ustedes no lucharon lo suficiente, ¿no? O no le echaron bolas y nosotros, si nos hubiese pasado, nosotros ya hubiésemos acabado con eso, ¿no? Entonces, creo que también este episodio puede ser una respuesta a esos dos casos, ¿no? De que sí pasó, sí hubo lucha y está prohibido olvidar, literal como el lema lamentablemente BP, pero bueno, de que sucedieron cosas que a nosotros nos marcaron sin darnos cuenta, porque a veces uno no se da cuenta, pero de hecho la otra vez hablaba con Emerson, Emerson me dijo, marico, yo estoy traumatizado y no me había dado cuenta, ¿no? Y entonces nos pasa a todos, que tenemos un trauma, ya sea que lo explotemos por cualquier lado o lo neguemos por cualquier lado, pero son cosas que pasaron y creo que es necesario para hacer cualquier política o para aquel que le toca escribir la historia de Venezuela, saber que pasaron miles de cosas y que hubo una generación que pues no le dio tregua al chavismo, pero bueno, no pudimos en ese momento. Un Sí, y inciso justamente por eso, rápido. y por eso rescato el tema de por qué yo quería como un poco contar la historia, a pesar de que nunca la he contado realmente, salvo como a grupitos, a mis grupos amigos y tal. Y es eso, justamente contribuir a lo que es esa memoria que tiene o que tenemos todos el deber de recordarla, ¿no? De lo que pasó, pero sobre todo también de lo que tú dijiste, de lo que sigue pasando, para tratar de ser justo una barrera de contención contra estos políticos que me gustaría creer, Ana, que son estrategias, ¿no? Pero que también yo creo que a estas alturas, cuando de hecho quien lidera las encuestas en Venezuela representa todo lo contrario, sino que es un discurso donde te recuerda a diario que hay una dictadura. Yo creo que más bien estamos ante la presencia de grupos políticos que o se rindieron o están cuadradísimos con el chavismo. Creo que nunca sabremos a ciencia cierta la verdad, pero de que son completamente despreciables ese tipo de posturas, como la de Manuel Rosales o un Carlos Prosperi que del partido de Rómulo, ¿no? Que se niega a llamar al chavismo una dictadura, etcétera. Y quería recordar con lo del qué pasó, y tengo que mencionarlo, el del estudiante de la UCB, John Álvarez, un estudiante de antropología que hace nada lo metieron preso porque lo quería, o lo están vinculando en una de estas historias de Hollywood que se inventa siempre el chavismo con una desestabilización de parte de unos grupos sindicalistas que pretenden desestabilizar el país y tal, y que pretenden atentar contra la integridad de los jerarcas del chavismo. Y este chamo denunció que fue torturado, o sea, que le metieron corriente, y de hecho el examen físico que trascendió de la morgue eh, justamente hablaba de que tenía varios órganos afectado y estaba perdiendo la visión en uno de sus ojos debido a las torturas que le estaban metiendo al chamo. O tenemos el caso también de quien fue compañero de lucha de nosotros y presidente de la federación, Juan Requesén, que a Juan también lo torturaron y lo obligaron a grabar un video que no estaba en sí, no estaba en condiciones para culpar a otros líderes, que eso fue también lo que le hicieron a este chamo. Y Juan al Ah, final lo sigue sacaron de preso televisión en su nacional. casa. Eh, Sus hijos se fueron del país, su expareja se fue del país, los separaron de su familia y ya no sé cuántos años tiene, un montón, porque así es el tema de la estrategia del chavismo, que son tantos los casos que uno se abruma y uno al final no termina de recordar. Todavía hay gente del año 2002 presa Sí. y muchos de nosotros, ¿sabes? Ni lo recordamos. Por eso es que mi relato y el de tanta gente, y creo que también la película Simón fue un poco de inspiración para mucha gente que empezó como a contar cosas y estuve viendo en las redes sociales y tal, porque justamente contribuir de que, mira, ¿sabes? No se olviden de que vivimos una etapa de represión y de persecución, pero que también la vimos, que se ha transformado, pero que al final es lo mismo. Es una opresión
hacia cualquier posibilidad o grupos que pretendan generar un cambio en el país. Sí, mira, más o menos para poner a la gente también otra vez en contexto, yo trato de, como gente que no conoce tanto, ya hablamos de que el chavismo en todos los informes de todas las organizaciones que existen sobre derechos humanos tiene unos datos completamente alarmantes y testimonios súper mega probados de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, asesinatos, torturas sistemáticas, falta de juicio. Hay un montón de gente que todavía sigue presa sin juicio, han tenido juicios militares civiles. Es decir, no existe ningún Estado de Derecho. Esto ha venido pasando hace muchísimos años y es parte del terror instaurado del chavismo. O sea, es parte sistemática de la forma en que se mantiene en el poder. Ahora, como para ya ir concretando un poco el testimonio de Emerson, o sea, digo, y lo estuve pensando porque mucha de nuestra inspiración para luchar en la universidad y tal, porque pasamos muchos años haciéndolo, siempre fue como testimonios de viejas dictaduras y de gente que se esforzó un montón. Uno que fue muy mítico en Venezuela, el de José Rafael Pocaterra, que luchó contra el gomecismo, estuvo preso en la Rotunda mucho tiempo y escribió Memorias de un venezolano de decadencia, que lo tengo aquí, me lo llevo para todos lados, lo tengo como y lo escribía en papelitos de cigarro y lo pasaba por una ventana. Y otro más contemporáneo es José Vicente Abreu, que escribió, se llama SN, que estuvo preso en Guasina, que fue la gran cárcel en el delta del Orinoco, donde, o sea, obviamente las pústulas tal, de, de Marcos Pérez Jiménez. Ahora bien, entonces, el chavismo y el madurismo, lo que sea, el Tú sabes chavismo que como también, tal, Franco, interrumpirte, Magdaleno, que es un pueblo en Aragua, como que donde prácticamente soy de ahí, toda mi familia materna es de ahí, ahí en el lago de Valencia está otra cárcel, que es la cárcel, la isla del Burro, que también era sí, que utilizada, eso es también. ajá, por este tipo no recuerdo si era el de Gómez o el de Pérez Jiménez, uno de ellos dos, no recuerdo exactamente, pero también era utilizada para meter a presos políticos allí. Claro, entonces, todo esto forma parte de lo que nosotros podemos, o sea, lo que se llama la historia de la infamia, porque esto es la historia de la infamia, de cómo el poder en sus formas más salvajes ha creado centros de tortura y detención al pensamiento diferente, a la disidencia. Bueno, el chavismo tiene una cosa terrible que Dios quiera que en algún día se pueda convertir en un museo de la memoria histórica, como ha pasado en pocos países, lamentablemente, que es el helicoide. El Helicoide, que fue un proyecto que era un centro comercial en el centro de Caracas, en parte, bueno, ahí en la Avenida Victoria, al final de la Avenida Victoria, iba a ser un centro comercial, no me acuerdo, creo que proyectado por no me acuerdo quién, creo que Marcos Pérez Jiménez, algo así, termina convirtiéndose en el centro del SEBIN, de la policía secreta del régimen, ¿no? A todo esto, nosotros en el medio de todas las protestas, las movidas y tal, Emerson, si no me equivoco, ahora nos va a contar él bien, ¿cómo llegas tú al helicoide? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te detuvieron? Cuéntanos. Ya va, Ya espérate, va. Que yo que vi que dijiste, no, esa vaina, ese helicoide, esa mierda, no sé qué estaba No, ahí. bueno, ajá, si quieres no, complementar. Ajá. Antes Ana se hizo ahí una investigación de la vaina, Ah, vale. son datos que, bueno, son interesantes antes de entrar de Sí, lleno sí. al caceroleo de la historia. No, es interesante además porque, o sea, leyéndolo te das cuenta que resume la historia contemporánea de nuestro país. O sea, porque ha pasado por, o sea, diversas etapas que coinciden con lo que estaba sucediendo en nuestro país. Bueno, el helicoide, quería decir algo muy interesante que lo aprendí buscando sobre el helicoide, que esa es una construcción rocosa, no, no una construcción, bueno, una construcción de Dios rocosa, que no tiene nombre, ¿no? Y termina allí, ¿no? Y en un momento, Guzmán Blanco, como no quería que pasara por la Hacienda Ibarra, o sea, la UCB, digamos, los funerales de los Valles del Tuy, rompieron esa montaña para que Ujú. pasaran desde conectar los Valles del Tuy con Caracas, ¿no? Y bueno, quedó esta formación rocosa de este lado, que es donde hicieron el helicoide. No se sabe por qué se escogió directamente ese territorio, esa parte topográfica. Se entiende que por la época de Pérez Jiménez, que ya eso estaba, digamos, con casas de este estilo, de zinc,
querían un poco borrarlo con ese ideario nacional de riqueza y construcción, y escogen esta piedra, sí, es una piedra, una roca. Unos arquitectos venezolanos de origen alemán, algunos, idean esta, esta construcción, que además fue incluso, la colocaron en una exposición en el MoMA, porque era, digamos, una revolución arquitectónica, y además era como que se concretaba la topografía, porque ellos no intervinieron demasiado la roca, o sea, la intervinieron, pero sigue siendo todo hecho alrededor de la roca. Bueno, Mm, eso pasó de ser algo que hasta Dalí lo alabó, Neruda lo alabó y tal, y todo el mundo, hasta Rockefeller quería invertir. Pasó de eso a, en los próximos años, a la muerte del dictador, que fue, digamos, todo ese, como el Humboldt, son como los juguetes del dictador. Yo creo que cuando empezó de la democracia, dijeron, pues, nadie estaba muy interesado en contribuir presupuestariamente a los juguetes del dictador. En eso pasó por invasiones, diversos proyectos, bueno, le dicen la Gran Babel porque, digamos, entre que venía un gobierno y otro, ADECOPE, etcétera, todos iban destruyendo o no continuando lo que tenían pensado para el helicoide. Pues allí fue invadido, pusieron en algunos momentos, llevaron gente de deslaves, etcétera. Luego se convirtió en la sede del DICIP, de la Policía de Inteligencia anterior, y lo alquilaron por 15 años. Luego estuvo que sí la Universidad Politécnica de Policías, no sé qué. Y en un momento, en el 92, con el golpe de Estado fallido de Chávez, lo bombardearon. O sea, esa cúpula tuvo que ser reformada porque desde allí también hubo ataques antiaéreos contra el golpe. Pero bueno, ahí se ve toda la desidia o todos los cambios que han evolucionado y todas las marcas históricas que ha tenido ese edificio hasta convertirse hoy en un centro de torturas, ¿no? Que en donde, pues, a mí, yo que mi juventud pasó en la Avenida Victoria, uno veía esto como un edificio, como una gran ruina olvidada, ¿no? Alrededor de unos ranchitos. Y terminó siendo un día el lugar en donde fue a protestar junto a muchos compañeros de lucha o bueno, universitarios a las 12 de la noche, sentados afuera, esperando a ver si soltaban o a Emerson, ¿no? Y a los otros compañeros. Además que también era la incertidumbre, porque el chavismo no solo tortura, etcétera, sino que hace desapariciones forzadas. O sea, porque no es que tú dices, mira, se llevaron preso a Emerson o se llevaron preso a tal, los que no sino saben que tú dónde está. nunca sabes dónde está la persona, solo desaparece. O sea, tú no sabes si está, o sea, entendíamos que estaba en el helicoide porque él entró al helicoide, pero no sabíamos directamente porque no hay ningún tipo de información y eso es a lo que juega el chavismo, ¿no? A sentir que está desamparado el Estado, de todas formas. Bueno, Bueno, le doy Vale. play entonces Entonces, ¿cómo con el llegaste al relato. episodio? Bueno, en principio, nada, es que lo quiero recalcar porque ese tema es un poco sensible para mí, como que, a ver, con esto no busco en lo más mínimo como que hacer show, porque también sí sé que hay gente que te ha inventado cosas de este estilo y después salen afuera a pretender ser como la estrella y tal, y hablando en nombre de los presos políticos y tal, y yo sé que lo que me pasó a mí, por supuesto, no representa ni siquiera de cerca lo que ha vivido muchísima gente en el país, pero al fin y al cabo fue una experiencia que a mí me marcó, me traumó, y que quiero compartir para, como ya lo hemos dicho varias veces, contribuir a esa memoria de las atrocidades que el chavismo ha cometido contra los venezolanos. El tema es que por allá en 2014 yo era dirigente estudiantil, era presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios, era como, o sea, vicepresidente, la verdad yo no sé por qué se llama presidente adjunto ese cargo. El presidente principal de ese momento era Juan Requesén, que acabamos de mencionarlo, que está todavía en detención domiciliaria. Y además yo era dirigente juvenil de Primero Justicia, eh, que es uno de los principales partidos políticos en Venezuela, o lo era para ese momento. Eh, Esa mañana, o digamos, días previos al tema de que me meten preso, yo había llegado de viaje de Chile. Yo fui a Chile invitado por diversos grupos de venezolanos que hacían activismo o hacen todavía activismo por la lucha a favor de la democracia en Venezuela, en Chile.
Y fui invitado y bueno, ellos se organizaron, hicieron bingos, hicieron un montón de cosas. Yo pagué mi pasaje y tal, pero como que muchos de los gastos de allá en la organización literalmente de los venezolanos para tratar de llevar a una voz de los estudiantes en el país que pudiera denunciar en Santiago de Chile ante los diversos grupos políticos lo que estaba ocurriendo. En ese momento queríamos el pronunciamiento de los grupos sobre todo ligados más a la izquierda, ¿no? Porque los grupos más de la derecha y tal, como que siempre han apoyado el tema de la lucha venezolana, pero muchos grupos de izquierda, pues, con el tema de la solidaridad ideológica ante el proyecto de izquierda de Chávez y luego de Maduro, pues hacían caso omiso de lo que ocurría en Venezuela. Y nosotros necesitábamos un pronunciamiento de la mayor cantidad de liderazgos posibles. Y en ese momento Michelle Bachelet era presidenta de Chile. Lo cierto del caso es que la gira fue muy exitosa, tanto que me logré reunir con el canciller de Chile, que en ese momento era Heraldo Muñoz, y pues hice una gira mediática en todo el país. Logramos algunos pronunciamientos importantes de diversos liderazgos de la izquierda, que era lo que estábamos buscando, y por supuesto de la derecha, rechazando lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que era la represión del año 2014 contra las protestas, sobre todo estudiantiles que se estaban dando en el país. A todo esto, cuando yo regreso a Caracas, me escribe por Twitter un dirigente político chileno que no conocí en ese momento cuando estuve allá, de un partido de derecha, con quien yo por supuesto no tengo hoy día, más allá, bueno, de apreciar que siempre ha estado muy pendiente y ha sido una voz también por el tema de la lucha por Venezuela, pero en términos como que ideológicos yo no tengo mucho en común con Felipe, a pesar de que lo aprecio muchísimo y tal, pero como que no hubiese sido precisamente como que una persona con quien yo hubiese coincidido políticamente o ideológicamente. Pero yo, por supuesto, él me dijo que quería entrar a Venezuela y quería hacer alguna gira, digamos, en diversos medios de comunicación y conocer y hablar con diversos líderes políticos. Lo de los medios de comunicación no, que quería hablar con diversos líderes políticos y que quería visitar si era posible, algunos presos políticos en el país. Yo le dije que por supuesto le ofrecí mi casa. En ese momento yo estaba viviendo en una residencia compartida, en un apartamento cerca de Benevisión, Colina de los Caobos. Hablé con la dueña y tal, le dije, mira, viene alguien y tal, no hay problema. Y me dijo que no y tal, entonces invité, le dije, sí, te puedes quedar en mi casa y vamos a hacer la gira. La gira fue sumamente exitosa y se reunió con las principales figuras políticas del momento, que todavía son las actuales, que si María Corina, que si esta, que la. Todos los partidos como que más importantes lo recibieron. Y el día que decidimos visitar a una presa política, que en ese momento era Zairán Rivas, que fue también una ex compañera de lucha, creo que de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Central, Mira, y estaba detenida ya por un buen rato, por varios meses, en el helicoide. Yo le dije, bueno, vamos a visitar a Zairán, que además hay una relación personal con Zairán, la conozco y tal, y hemos coincidido en la lucha estudiantil universitaria. Fuimos el primer día y nos dijeron que no había sistema y que no podíamos entrar. Entonces nos dijeron que viniéramos al siguiente día, que probablemente ya iban a restaurar el sistema. Efectivamente fuimos, pero antes de ir al SEBIN, yo tenía una entrevista en un canal de televisión en Venezuela con otro dirigente juvenil de Primero Justicia, que se llama Johan Martín, que ahora está en Madrid, también parte de la diáspora venezolana. Entonces fuimos a este lugar y yo le dije a él que bueno, que luego íbamos a ir al SEBIN con este compañero chileno que estaba muy amablemente e interesadamente reuniendo, conociendo la situación del país. Y Joan dijo que nos quería acompañar. Para mala suerte del pobre Joan, él dijo, yo los acompaño. Bueno, nada, cuando llegamos al tema y esta parte siempre como que cuando el inicio a mí me da miedo contarlo, porque obviamente mis papás todavía viven en Venezuela, tengo familia en Venezuela y tal, pero bueno, eh, son los riesgos que uno tiene que correr si quiere justamente contribuir a hablar de los horrores del chavismo, ¿no? Y estábamos marchándonos porque nuevamente no nos dejaron entrar a visitar a Zairán. No recuerdo en ese momento qué excusa pusieron, creo que también era el mismo tema del sistema. Y lo cierto del caso es que ya nos estábamos yendo del helicoide, cuando de repente yo veo que se nos para una camioneta gigantesca al lado y lo primero que veo es que tenía una pistola apuntándome a la cabeza de parte de uno de estos funcionarios del SEBIN. Obviamente yo allí, y allí lo que decía
Ana y Fran hace rato, que lo primero que pensé fue una desaparición forzada. Aquí me metieron un tiro y aquí nadie sabe que yo estoy acá. Porque yo no le había avisado a nadie que yo iba, además que fue una tontería mía de nivel gigantesco, yo no no avisarle a nadie que yo estaba yendo a visitar a Zairán en el SEBIN, en el helicoide, y probablemente mis compañeros tampoco nadie le avisó a nadie. Eh, Nos apuntan y esta persona que se llama Carlos Calderón, que además está ahora denunciado por la comunidad internacional y con sanciones individuales por violación a los derechos humanos, y por persecución y por tortura, nos dice, ustedes querían conocer el helicoide, pues ahora lo van a conocer. Y nos montan en la camioneta. Y después que nos montan en la camioneta, entramos al edificio y empiezan todo un proceso para ingresarnos a la celda. Proceso de toma de fotos, nos quitaron todos nuestros objetos, nuestros documentos de identificación. eh, sí, nos quitaron todo y nos tomaron fotos tipo como unos criminales, ¿no? Yo recuerdo que en mi ingenuidad o en mi temor o lo que sea, yo lo que le dije a uno de los funcionarios que había tomado mi teléfono y me pidió mi contraseña, por supuesto me pidió mi contraseña de todas eh, mis redes sociales, mi correo electrónico, etcétera. Yo le dije, chamo, pero por favor no revises mis conversaciones privadas porque son privadas. Fue lo que yo le dije en mis nervios, ¿te imaginas? Y el chamo se me quedó viendo como que, Todavía no ¿sabes? saben que soy gay. No Y que tú no entendía, estás entendiendo lo que está pasando. el tipo no entendía como que qué le estaba diciendo yo. Y luego, bueno, nos hacen pasar a la celda. Y la celda, por casualidad, estaba justamente al lado de la de Zairán. Pero no era una celda cualquiera. O sea, era una celda que medía, era como el tamaño de este cuarto. Era una celda 5 por 3 y habían 16 personas dentro de la celda. Era la celda preventiva común. O sea, ya habían delincuentes comunes, pero también habían algunos presos políticos. Entro y por supuesto todos los presos lo primero que empiezan es a preguntar, tal, y obviamente estaba como que medio asustado, pero tratando de ver la situación, pero me tranquilicé un poco porque nunca vi ninguna actitud hostil de parte de ninguno de los presos, sino que cuando le contamos un poco la historia, como que indignación, pero también como un poco de, de que ya se lo esperaban, o sea, como que estaban clarísimos que eso era lo que pasaba. Y realmente, genuinamente, yo sentía que allí donde habían asesinos, contrabandistas, etcétera, lamentaban que unos chamos estudiantes y un extranjero estuvieran presos por nada, o sea, literalmente por pensar diferente. Felipe, por supuesto que viene de un país como Chile, donde, bueno, en ese momento más creo, era un país mucho más estable, y siempre era como que el tema de que Chile era el país más estable de la región, estaba absurdamente asustado, creo que fue el quien menos compartió con los presos allí, y con toda razón, o sea, por más que sea, ya nosotros estábamos como que sin darnos cuenta o no, entrenados a soportar niveles de violencia altos y niveles de convivencia violentos altos. Y bueno, eso te da herramientas como para manejarte un poco mejor en esas situaciones, o eso me di cuenta en ese momento. Por suerte, Joan, fue el otro chamo que metieron preso conmigo, es rapero, entonces empezó como a rapear y nos ganamos aún más a todos los presos. A todas estas nadie nos decía nada, o sea, como que estábamos en la celda y absolutamente nadie nos decía nada. Yo lo que veía eran como potes gigantescos de orine, porque no los dejaban ir al baño sino determinados momentos a la semana. Y habían potes gigantescos de orine bueno, y de pupú y tal, porque como les digo, no los dejaban ir al baño como con regularidad. A todas estas, como que hay un muchacho que está literalmente mucho más deprimido que las otras personas. O sea, como que él no tenía, se le veía en la cara que no tenía fuerzas, pero para nada. Y yo como que o sea, como que intentó hablar con él. Y resulta que el chamo, esto también es súper triste, la verdad es que me dan ganas de llorar cuando recuerdo eso. Entonces son cosas que uno de verdad bloquea, ¿eh? Como que yo aquí echando el Sí, cuento me acabo de acordar de esto, pero yo esto no lo había, o sea, nunca lo tengo presente. Esto es un chamo que había venido o había ido a Caracas desde España, ya él se había ido del país, pues como esa primera ola, ¿no? Que se empezó como que a ir del país, y había ido para presentarles a su hijo o hija recién nacido a la familia, y había ido con la esposa. El chamo estaba yendo a un Farmatodo, en Bellomonte, por cierto, a comprar pañales para el hijo, a buscar pañales para el hijo. Y en eso, de repente, lo para la policía del chavismo
y le dicen, tú vas preso. Y el chamo dice, ¿cómo que voy preso? Vas preso. Cuando llegaron a presentarlo, lo acusaron de que tenía en su auto lleno de bombas Molotov. Un chamo que no estaba participando en las protestas, sino que había ido desde España a Venezuela a presentar a su hijo o hija a su familia. Yo en ese momento yo estaba en la movida política. O sea, yo era representante estudiantil, era líder de juvenil de un partido político y yo no tenía ni idea del caso de ese chamo, pero ni idea. Así como la sociedad venezolana no tenía ni idea del caso de ese chamo. Cuando eso pasó, cuando él me contó eso, yo lo primero que pensé es cuánta gente como este chamo habrá en tantos centros de reclusión alrededor del país que no, anónimos, presos políticos anónimos que que la población, la gente no tiene ni idea de que están ahí y que fueron presos porque fueron útiles para un momento específico para construir una historia que intentara convencer a los ciudadanos que la oposición estaba realizando actos terroristas. Chamo estaba desolado, o sea, y no había alma en ese cuerpo. A todas estas, como que por fin llega uno de los funcionarios, ya no sé cuántas horas habían pasado y ni nos podíamos mover, y me sacan y me obligan a firmar un acta. Un acta donde decía que yo había tenido derecho a llamar a hacer una llamada. Y donde todos se me habían respetado todos mis derechos y se me habían leído todos mis derechos y tal. Y el chamo me dice, no te niegues, fírmala. Y la verdad es que yo sentí en su tono de voz que el chamo de verdad me lo dijo como con sinceridad. Como que, verga, chamo, haz esa vaina porque si no esto se va a poner feo. Evidentemente yo igual así no me lo hubiese dicho, yo iba a firmar lo que sea porque estás en una situación donde te recién te habían puesto una pistola en la cabeza, donde por un momento pensaste que, chao, hasta aquí fue, te moriste, te ibas a morir, y lo firmé. Entonces, bueno, ahí exacta decía en teoría que a mí me habían leído mis derechos, que yo había tenido acceso a una llamada, a hablar con un abogado, etcétera, y evidentemente, bueno, cosas que nunca ocurrieron. Entonces, nada, lo cierto del caso es que ahí nos vuelven a meter a la sala de reclusión y se llevan a Felipe, que es el líder político chileno. Y cuando se llevan a Felipe, como que todo el mundo empezó como que a decir, ese chamo se lo van a sacar rápido porque es chileno. O sea, como que evidentemente no van a dejar preso aquí un chileno y tal. Entonces ahí es donde empezó el tema, que se llevaran a Felipe. Y yo decía, verga, nos van a dejar a nosotros aquí. O sea, como que ya está, ya fue. Pasa como una hora y Felipe regresa. Resulta que lo estaban interrogando. Entonces luego me sacan a mí. Yo fui el segundo que se llevaron a interrogar. Me meten como especie de una oficina y me siento en una mesa donde, bueno, estaba la persona que me interrogó, que era este mismo comisario, y al lado de la mesa había como una mesa de esas que ponen como a los lados un poco más pequeña, con una especie de olla de esas metálicas, pero de las viejas gigantescas que pesan toda la vida, o sea, como que una olla así, que pesa toda la vida con un garrote al lado. Luego me Haznos entero, una sopa, que sabemos que eres bueno haciendo sopa, ¿te imaginas? luego me entero en la celda que esa cosa se la ponían en la cabeza al lado, en la oreja a las personas que interrogaban y luego le empezaban a dar golpes con el garrote como para, sí, torturarlo y que pudieran hablar. Bueno, a mí no me hicieron eso. eh, y yo di la declaración que tenía que dar, que literalmente estábamos allí, pero bueno, ahí por supuesto se agarraron de que qué hice yo en Chile, que yo tenía una escala en Bogotá, me preguntaron que si yo me había reunido con paramilitares en Bogotá. Se hicieron toda una historia de cuando yo me estaban contando eso, yo decía, esta gente me va a inventar una novela y me va a quedar aquí forever en esta vaina, ¿sabes? Eh, yo por supuesto, nada, es que yo no tenía nada que decir, yo les dije exactamente lo que, la verdad, que estábamos visitando a esta chama y ya ahí tenían, bueno, todos mis movimientos migratorios, tenían el tema de datos familiares y, y el tipo me dice, ¿por qué tú no me dijiste que tú eras el Emerson, segundo? ¿Cómo? Emerson, eso, ¿y eso fue en cuánto tiempo desde que te metieron preso? O sea, ese interrogatorio.
Eso fue, no, eso fue como las 4 horas. O sea, estaban en pleno proceso de interrogarnos. En 4 horas averiguaron una locura. Sí. Y el tipo me reclama, además, como si yo fuera su amigo, que porque yo no le conté que yo era el segundo de la federación, que yo era el presidente adjunto de la federación. Y yo como que a mí nadie me preguntó, o sea, a mí me metieron preso. ¿Sabes? Como que se lo traté de decir de la manera más educada posible por... En fin, el tipo me dice como que, ¿cómo se les ocurre a ustedes venir para acá a desestabilizar si ustedes no saben que esto es como el FBI de Estados Unidos? Así me dice. Y yo como que vinimos a visitar a alguien. Y tan FBI de Estados Unidos que yo recuerdo que yo en ese momento, imagínate, 2014, yo siempre tenía una cámara fotográfica. Cuando uno tenía cámaras digitales, en vez de ahora el que es el teléfono, ¿no? Y a mí cuando me metieron a la celda, a mí nunca me quitaron esa cámara. O sea, a mí ni me revisaron. O sea, tan precarios son que ni siquiera fue que me revisaron a plenitud, sino que me metieron esa... Después le di la cámara se la dejé a los presos cuando logré salir y espero que hayan hecho un buen uso de ella. Eh, o sea, como que no me dicen absolutamente nada y me regresan a la celda. Luego regresa como uno de los guardias, pero a menor nivel, el mismo que me había dicho lo de chamo, firma ahí, o sea, no te pongas popi. Y el chamo nos dice, chamo, se formó tremendo peo. Como que había ya una relación medio de amistad y tal con esta gente, con alguno de los presos. Y el chamo como que le pregunta a uno de los presos como que por qué se formó tremendo peo, coño, porque le están formando un peo a Calderón, porque metió preso a un dirigente político de otro país y al segundo de la federación de la UCB. Porque en ese momento las protestas ya se habían como paralizado un poco, entonces obviamente el gobierno no quería como más bochinche, como lo decían ellos en la calle. A todas estas como que una persona que estaba tirada me pregunta, como que chamo, ¿y alguien sabe que tú estás aquí? Y yo le digo como que la verdad es que no. O sea, no le dije nada. Bueno, obviamente me dijeron de estúpido para arriba de por qué yo fui para el SEBIN, cosa que es verdad, sin decirle a nadie, etcétera. Y esta persona que ya yo he hablado con ella, con él, era un traficante que lo había metido preso por traficar no sé qué cosa en Puerto Cabello, que es el segundo puerto más importante del país, o el primero con La Guaira, no lo sé. El chamo me dice, yo tengo un teléfono aquí. Y se acostó como de lado. Me dice, así la cámara no me ve. Ponte enfrente mío y dime a quién llamo. Y yo, coño, o sea, se vinieron dos números de teléfono a la cabeza, que era como, yo soy malísimo aprendiéndome cosas, pero yo siempre como que dije, yo me tengo que aprender dos números de teléfono por casos de emergencia. Eh, y la primera persona que llamamos fue a una amiga que está ahora en Argentina, y cuando esta persona, o sea, me piden una clave, y yo no sé, yo a toda esta lo primero que le dije fue, no diga campesino, yo le dije que es el campesino, mis amigos van a entender. Eh, y esta primera amiga cuelga el teléfono, o sea, se pone sumamente nerviosa y tal, y cuelga el teléfono y me dice, "Chamo, me colgaron. No pude seguir hablando. Di un segundo número, que fue el de Francisco. Y pues Francisco sí captó el mensaje. Este personal le dijo como que, mira, Ah, está no fue tu acá primera y opción. tal. Puedes No decir fue tu toda esa primera parte, opción. Fran. Puedes decir toda esa parte y para antes de yo continuar. No, estoy despicado porque no fue la primera opción. Eso no lo sabía, te imaginas. O sea, el plato de segunda mesa. No, yo estaba para todas estas, cuando me va contando Emerson, se me pone un go malísimo, tío. O sea, porque de verdad que vaya mierda que nos tocó vivir y sobre todo para mucha gente que no lo sabe. O sea, esto le está pasando a Emerson, pero el ambiente social que existía en ese momento en Venezuela por ejemplo, nosotros como líderes estudiantiles era hiper pesado. Nosotros o sea, sentíamos la persecución constantemente, pisándonos los talones, la violencia permanente, salíamos en grupo, siempre o sea, siempre mirando atrás, la hiperparanoia, que ya no solamente era la paranoia de la delincuencia común venezolana que secuestraba, mataba, tal, sino ahora era la sumada a grupos de tíos, a grupos irregulares en Venezuela y policías secretas que andaban por todos lados en moto, armados, mataban gente y no pagaban por matarlo. O sea, completa impunidad, como el viejo este, ¿sabes? O gente por ahí a caballo, pero en vez de caballo, motos y venga, pam, pum, o sea, era una locura. A todas estas, yo estoy en mi casa de Caracas y estaba en una junta de condominio peleándome con una tía de la junta de condominio que era una especie de chavista también que quería, o sea, hacía lo que le daba la gana con el edificio
Y yo estaba ya harto de la opresión de Estado y no iba ni en mi condominio tampoco a tolerar esta mierda. Y me estaba cayendo literalmente a gritos, así con la tipa. No, ¿qué tal, padre? La Junta. Estaban destituyéndola. ¿Quién vota que sí? ¿Quién vota que no? Y de repente me llaman, que ya habíamos recibido llamadas raras por los teléfonos que si nos perseguían en la universidad. Yo veo así y atiendo y me habla un chiquillo, hermano, tal, que el campesino está preso. Y yo, ¿qué? El campesino está preso, creo que me dijo, el campesino está preso donde Zairán, o algo así, o donde la Eso chica, te o digo. donde tal. Y yo dije, mierda, marico, Emerson está preso en el Ricoid. Nada, y tranqué el teléfono y como que salí, o sea, primero obviamente me cagué los pantalones, me puse hiper pálido, del corazón a 5000, y ahí empecé a llamar a todo el mundo a ver qué hacíamos. Pero bueno, nada, continúo. Ajá. Entonces, bueno, ya por lo menos cuando Fran recibió el mensaje, yo me quedé un poco más tranquilo, que esta persona me dijo, sí, lo recibió, porque bueno, yo dije, nada, obviamente ya esto va a, a generar que la gente sepa y que, bueno, por lo menos sepa que estamos acá. Y ya veremos qué pasa, pero al menos ya no es que no saben que estoy acá, porque obviamente si el tema seguía de que nadie sabía que yo estaba ahí, a mí me podían dar un tiro en cualquier momento y ya nadie se enteró. Ya está, chao. Em, bueno, nada, hago la llamada y pasan y pasan y pasan y pasan las horas y no, nadie se acercaba a nosotros, nadie nos decía nada. Y de repente llegó el turno de ir al baño. Y obviamente no hay como que yo no soy consciente del tema no era consciente del tema de la hora ni nada, porque además allí siempre les dejaban como la luz prendida, o sea, esa luz nunca la apagaban. Ahí en realidad, salvo las personas que tenían tiempo allí y los que se transaban, digamos, con los guardias, que tú te enterabas un poco de la noción del tiempo, ¿no? Pero de resto, si tú eras nuevo y tú no, o sea, tú no podías tener manera como que de la noción del tiempo en ese lugar. Era momento de ir al baño. Entonces, como que toda la gente que estaba allí se alegraban un poco porque por fin iban a poder ir al baño después de, no sé, de varios días. No sabía en ese momento cada cuántos días era, pero era para limpiar el baño. O sea, antes de usarlo tenían que limpiar el baño. Yo, pues, tuve que, por supuesto, también limpiar el baño, pero aquí en la historia del baño es que eh, cuando llego, en toda la entrada del baño había una persona guindada desde unas argollas que habían en el techo y esta persona completamente estirada, donde su dedo gordo del pie no llegaba a tocar el piso, no lo tocaba. O sea, estaba guindado literalmente allí, desnudo y evidentemente golpeado, pero no es que golpeado tipo golpeado, no, desfigurado. O sea, tenía el cuerpo literalmente destruido. El chamo cuando me ve, me imagino que reconoce, porque ahora se habrá enterado si es nuevo y tal o lo que sea, eh, me empieza a suplicar que le dé agua. Pero así, o sea, creo que a mí nunca nadie en la vida me ha suplicado. O sea, esa es una cara que yo jamás me voy a olvidar, cómo alguien me pedía agua. Y otra de las personas que estaba en la celda de hacinamiento donde estaba yo me dice, ni se te ocurra. Porque si te ven dándole agua, o sea, se la van a agarrar contigo. Entonces yo, bueno, no, no le di agua, obviamente. Nada, la gente fue al baño y tal, y nos meten a la celda y en ese momento aparece Zairán, que es la persona a la que fuimos a visitar originalmente, nuestra compañera y dirigente estudiantil que estaba también presa en ese mismo lugar. Intercambiamos algunas palabras, de hecho por ahí en las redes está un escrito, que creo que lo escribiste tú, Fran, algo así, o me ayudaste, no recuerdo muy bien, pero que es mi encuentro con Yo luego Zairán, lo... que es un relato que está en Google y, y pues obviamente le intercambiamos algunas palabras como emotivas y luego ella se tiene que ir y luego me mandó con otro de los carceleros y tal una bolsita con chuchería, que ya me imagino que ya tenía el suficiente tiempo ahí para transearse y poder hacer ese tipo de, ese tipo de cosas. Pasan las horas, yo supongo que ya era la hora de dormir porque los presos ahí se echaron como para dormir o era la hora que mentalmente era para dormir, no lo sé, pero lo cierto caso es que ahí todo el mundo se, se acostó y de repente se empiezan a escuchar unos gritos, pero unos gritos que yo no les puedo explicar los gritos que se escuchaban. Unos gritos desgarradores que
obviamente a mí o sea, yo el miedo que sentí cuando escuché esos gritos, yo no lo puedo describir. Y una de las personas dice, coño, están usando el Jesse Chacón. Yo no caí en cuenta inmediatamente y pregunto, Jesse Chacón era o había sido el ministro para la energía eléctrica en Venezuela en ese momento. En Venezuela hay un ministerio para la energía eléctrica. Y cuando me dicen el Jesse Chacón, que yo, ¿sabes? Yo estaba tan aturdido, claro, le estaban metiendo corriente a, no sé, a alguien. No sé si a la persona que estaba guindada en la entrada del baño o a cualquiera de los otros presos políticos que estaban en diversas celdas. Pero los gritos eran horribles. Y cuando yo en realidad durante todo ese tiempo yo estuve bastante sereno, estuve bastante tranquilo. Pero yo creo que ese fue el momento que yo como que me derrumbé y se me salió una lágrima. Obviamente no me puse a llorar ahí porque creía que evidentemente no era el mejor momento como para ponerme a llorar. Pero se me salió una lágrima y en fondo y pensé por primera vez como que a mí me van a dejar, me van a dejar acá. Me van a dejar acá, empecé a pensar en mi familia, empecé a pensar en mis amigos y, y sí, me van a dejar acá. Yo obviamente no pude dormir eh, y no sé si en la madrugada o lo que sea, uno de los chamos que estaba allí, preso político, estaba súper, era un gocho y estaba como que el chamo, no sé, creo que le dio una crisis como de algo, le dio una crisis emocional y empezó a cantar el himno nacional en plena madrugada, o creo yo que era la madrugada. Y cuando este chamo empieza a cantar el himno nacional, llega un agente y le dice, cállate, cállate. Y el chamo sigue cantando el himno nacional. Y sigue cantando el himno nacional. Y la gente le empieza a dar golpes a la rejita, que era la entrada de la celda, porque además no es que, no era una reja como, de celda como las que uno ve en las películas, no, era una puerta muy pequeñita con rejas, con unos barrotes y entrabas y salías, no era una pared llena de rejas. Todo era oscuro, o sea, todo era un cuarto, era como si al cuarto de cualquiera de nosotros le pusieran la entrada fuera unas rejas, pero de resto, un cuartico normal. Ahí estaban 16 personas, presos comunes y políticos. Y el chamo le empieza a dar con el barrote a la reja. Y bueno, se tiene que callar. O sea, al final este chamo se cayó y tal. Y llega la mañana, o lo que creo que es la mañana, porque uno de los guardias empieza a entrar a decir que quién va a poner para las empanadas. En todo ese trance que se da también en las cárceles, en cualquier parte, bueno, siempre, bueno, en Latinoamérica, no sé, eh, se hacen panas, les pagan una parte de los carceleros para que puedan pasarle cosas. Y entre esas cosas eran empanadas, era el día de las empanadas. Y bueno, este puso tanto, este puso, yo la verdad es que di todo el dinero que tenía y llegaron como unas empanadas. Y la gente comió, yo no tenía hambre, yo no comí nada. Y luego, unas horas después, uno de los presos dice que no, que ya seguramente doña, no recuerdo el nombre específico de esta persona, va a traer los almuerzos. Yo pregunto. Y yo le digo, no, y me dicen, lo que pasa es que aquí no nos dan comida. En ese momento no les están dando comida a la gente, a esa celda. Entonces había una señora de la sociedad civil, bueno, una señora, pero me imagino que era parte de un grupo de la sociedad civil que preparaba comida para los presos políticos. E iba todos los días al helicoide a llevarle comida a los presos políticos. Y esas comidas, al menos en ese momento, sí las lograban pasar y se las daban a diversos presos. Yo me acuerdo que ya a esa hora, ya yo por supuesto tenía ya que más de 24 horas sin comer, sí me habría comido algo, comí algo de esa comida, pero no mucho, ¿no? Y de repente vuelven a llevarse a Felipe. Y pasan varias horas y de repente Felipe regresa, pero no lo meten a la celda, sino que le dicen que, me logra decir que el cónsul de Chile estaba en el helicoide y que él se iba a ir. Entonces él me dice de una manera muy emotiva, yo te juro que yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes también salgan de acá, como efectivamente lo hizo. O sea, no solamente que Felipe presionó, sino que también su agrupación política, que por mucho que, como les digo, no hay coincidencia ideológica, pero hay un agradecimiento eterno, hizo una presión interna en Chile tremenda y como que las instituciones chilenas, desde la presidenta que estaba de gira hasta el canciller y los diferentes partidos, diputados con los que yo me había reunido en el Congreso, nunca hablaban nada más de Felipe. O sea, hablaban de Felipe y los dos, y Emerson y los dos, y Johan Martín.
O sea, siempre nos mantuvieron presentes en el discurso oficial eh, de los diversos partidos e instituciones políticas chilenas. Eso es una cosa que yo siempre voy a agradecer. Y la presidenta era Bachelet, pero cuando sale cada tarado a decir que cualquier gobierno de izquierda ya salen inmediatamente con no dividas porque de izquierda o derecha, querido. Divídelo entre aliados de los extremistas y del chavismo y los que no son aliados, y ya está. Pero bueno, esa es otra historia, no me voy a desviar. Cuando Felipe se va, yo ahí sí quedo, pero quedé seco, para atrás quedé. Yo de aquí fue, me quedé. O sea, me quedé, no hay, ya está. Y como que, y los presos me lo decían, no, chamo, te van a dejar, no, chamo, te van a dejar y tal. Y me puse muy nervioso, yo recuerdo que ahí sí me puse a temblar, no lloré, pero me puse a temblar, me puse súper nervioso. Digamos, el contrabandista me dice que no me ofrece más llamada porque le da miedo que lo descubran, porque obviamente como que ya habían como cierta sospecha de que yo había logrado como que mandar mi mensaje. No sé si fue Zairán luego que me dijeron que revisaron el cuarto de ella luego para ver si ella es la que había como que dicho algo. Entonces como que había mucha vigilancia extra a la celda. Luego me vuelven a interrogar y me empiezan a preguntar de nuevo básicamente lo mismo y me decían, tú no puedes jugar con nosotros, como que nosotros sabemos dónde está tu familia. Me empiezan a decir un montón de cosas. Y aquí, cuando yo estoy entrando de nuevo a la celda, veo a alguien familiar, como en la sala en una pequeña sala que había entre el lugar donde me interrogaron y la celda donde estaba detenido. Era una francesa que estaba viviendo donde yo vivía en mi residencia, porque en ese momento la dueña de mi residencia medio hacía algo como Airbnb, ¿sabes? Como que le alquilaba habitaciones a gente que viniera. ¿Sabes? Como que tenía una habitación para gente extranjera, porque a ella le encantaba recibir gente del exterior en la casa. Esta tipa era tremenda becerra. Y espero, no creo que entienda, no, ella entiende español, y no creo que vea esto, pero si lo llega a ver, tremenda hija de su madre becerra. Esta es una arquitecta con plata francesa que fue a Venezuela a trabajar y hacer tipo unas pasantías en una misión llamada Misión Barrio Tricolor, que era la misión donde iban para el barrio a pintar las casas, a pintar las fachadas de las casas de amarillo, azul y rojo. Y ya, no arreglaban nada, no reparaban nada los problemas de la comunidad, sino que pintaban la fachada. Y ella estaba fascinada, ay, que ojalá en Francia mi gobierno hiciera esto. Y llegaba, recuerdo que las cenas en la casa, era ella defendiendo el chavismo, defendiendo el sistema, defendiéndolo de una manera tan férrea como si hubiese vivido en Venezuela por mucho tiempo y si hubiese tenido que calar todo lo que los venezolanos nos habíamos calado por años, no nada más en temas de represión política, de persecución, sino en todo. O sea, en los problemas del día a día. Y yo la vi ahí, y yo hasta pajúa la me agarraron, porque seguramente fueron a mi casa y la trajeron. No fue que me dio un fresquito, no lo voy la maldad, imagina, en ese momento me sorprendí en realidad, pero luego después sí pensé, bueno, bien hecho que pasó su susto, ella nunca la metieron presa, pero sí, también hubo un pronunciamiento, creo, de los organismos franceses, porque la caraja, bueno, sí, claro que la detuvieron. Estaba en un órgano como el helicoide, Claro, ¿qué te iba a decir? Pues, por un montón de horas hombre, sin ningún tipo de comunicación ni nada. Después que salimos de ahí, que yo logré salir, ahí sí la tipa, tú tienes razón, se fue para el coño al día siguiente. Se regresó para Francia. Y me lo dijo. Como que esto es una mierda, qué horrible lo que vaya caraja pasaron. que se habrá echado. Ahí vivió su socialismo de verdad, la francesita. Eh, Me pasan y luego se acerca otro de los carceleros y me dice, chamo, tú vas a salir. Y yo como que digo, ¿cómo que vas a salir, Dios mío? Tú vas a salir. Cálmate que tú vas a salir. Y yo, marico, ya estaba temblando y tal, y bueno, aferrado a esa esperanza, pero seguían pasando las horas, seguían pasando las horas, seguían pasando las horas, y de pronto me sacan a mí de Joan. Y nos ponen chalecos antibalas. Nos ponen chalecos antibalas, y yo dije, marico, obviamente, imagínate tú que estás en el SEBIN, en la policía política del chavismo, y te ponen un chaleco antibala, te esposan, y te empiezan, o sea, yo me sentía en la película y decía, nada, marico, me van a matar. O sea, yo lo único que en ese momento pensé, cuando me están llevando, no sé a dónde, porque no sabía, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Después, obviamente, racionalmente pensándolo, como que yo hubiese pensado un poco más en frío y dije, no, que me van a estar matando. Esto debe ser un escándalo interno y externo, internacional. No me van a matar una mierda. Pero en esos momentos tú no haces ese tipo de razonamiento. Y
paso y tal, y me montan en una camioneta y me llevan a un sitio en el centro de Caracas, al Palacio de Justicia, que es donde nos presentaron. Nos meten en otra celda, que era la celda del SEBIN. Y aquí hay algo muy curioso que lo quiero contar, que era que todos los presos políticos que pasaban por ahí, si tenían la posibilidad, dejaban su nombre escrito en la pared. Eh, y habían como Ah, pequeños lapicitos como en todos lados. Yo vi el nombre de Leopoldo López, me acuerdo que lo vi, y el de ese momento hay otra gente sí, creo que era el de Leopoldo López. Y sí, el de otra gente que en su momento reconocí los nombres. Y nosotros pusimos nuestros nombres. Yo no me acuerdo si Joan lo puso, nosotros pusimos como que nuestros nombres. Luego nada, como que nos hacen pasar a otro lado, nos desnudan, nos revisan todo, no sé qué están ellos. Bueno, no, en realidad yo sí lo hubiese hecho porque el SEBIN es un lugar tan incompetente, me metieron en una celda sin revisarme nada y tenía una cámara, pero bueno, esa es otra historia. Y nos suben a un pasillo y nos dicen que nos van a poner defensa pública, o sea, que no teníamos que nadie, como que nadie había ido por nosotros, o sea, como que era una defensa del Estado. Entonces yo dije, imagínate tú, ser una defensa del Estado, de un abogado que trabaja para esta gente, o sea, ¿qué puedes tú pensar de eso? Cuando me suben al pasillo, de repente escucho una chama que empieza a gritar mi nombre, Emerson, Emerson, Emerson. Y yo volteo y no reconozco a esta persona. Resulta que era una abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un centro de defensa de los derechos humanos, que en ese momento tenía un montón de abogados atendiendo a los presos políticos. Y esta chama no sé cómo logró transarse, se logró meter a ese lugar, y una vez estando allí, me empezó a pegar y entonces me pegó al lado, y así que me abrazó, y me dice, yo voy a ser tu defensora. Yo en ese momento, yo qué voy a saber si era verdad lo que me está diciendo, si de verdad era de la Universidad Católica, no sabía nada. Yo, bueno, ajá, o sea, yo no estaba en posición de decir nada. Luego llegó quien fue finalmente el abogado que me defendió, que es Nizar, que siempre va a estar eternamente agradecido con él. Y me dice como que nunca nadie avisó a nadie. O sea, nosotros estamos aquí preventivamente como cazando, montando guardia para ver si tú llegabas. Pues aquí nadie sabe, o sea, nadie sabía de mí, ni de mi traslado, nadie fue notificado, ni familia, absolutamente nadie. Y pasamos varias horas. De hecho, como que hubo un momento que al parecer no nos iban a presentar porque ya se estaba haciendo tarde. Eh, y a todas estas, como que al final Nizar entra, pasa 20 minutos allá adentro y luego sale. Y me dice, mira, chamo, esta gente ya tiene todo, ya tu audiencia pasó. Me dice, yo le digo, ¿qué pasó? Sí, ya tu audiencia pasó. Y se me queda viendo. Ya ellos inventaron tu se hicieron audiencia. sin ti. ¿Cómo que ya inventaron mi audiencia? Y vi como el papel, como la transcripción de mi supuesta audiencia, donde pues yo había respondido algunas preguntas, donde yo había dicho, donde yo había admitido que, que, que me resistía a la autoridad, donde había admitido que había tomado unas fotografías. eh, o sea, obviamente nunca se dio la audiencia y cuando al final lo que él me dice es que la sentencia, la sentencia, no sé si jurídicamente es lo correcto llamarlo sentencia, era que tenía libertad condicional, con presentación cada 30 días. Que es lo que yo les comentaba, que después que a mí me liberan, yo tuve que ir todos los meses a presentarme con miedo, porque yo nunca sabía si yo iba a llegar y me iban a meter preso otra vez. O sea, siempre yo cada vez que iba para allá, era siempre con el pensamiento de que aquí me pueden volver a meter preso. Siempre ahí sí le avisaba a todo el mundo que me iba a presentar. Eh, y me dice firma. Y yo me quedo como impactado. Yo, pero ¿cómo voy a firmar algo? Me acuerdo que ahí ya me había llamado alguien, la otra abogada me había pasado, había logrado hablar con mi mamá, creo, estoy casi seguro que con Francisco. eh, y todos me decían, estamos aquí afuera, estamos aquí afuera, estamos aquí afuera. Entonces como que me puse súper emotivo y tal, y ahí yo me acuerdo que yo se me puse como a llorar. Me hice como por un lado, me puse como a llorar así cuando ya me había enterado que supuestamente me iban a liberar, pero yo no me lo creía hasta que yo estuviera afuera. Como que fue como que bajé la presión, ¿sabes? Firmo la supuesta acta esta donde supuestamente se dio todo un proceso de presentación y luego me vuelven a hacer el mismo procedimiento, me llevan no mentira, logro salir, salimos del Palacio de Justicia y ahí me encuentro con ustedes dos, con mi familia,
con mis amigos que habían venido incluso de otros estados, con un montón de compañeros del movimiento estudiantil, no sé, habían como 100 personas en ese momento afuera y era como la medianoche del segundo día que había estado en el helicóptero. Y obviamente ahí sí, No, no, era tardísimo. por eso como la medianoche, algo así, o de Era madrugada, no súper sé. tarde, eran como las 3 de la mañana, ¿no? Y pues nada, obviamente ahí sí me No, era de derrumbo, ¿sabes? Puedo madrugada. abrazar a mi familia, abrazarlo a todos ustedes, como que salir de un lugar donde pensé literalmente que iba a quedarme o que me iban a dar un tiro. En cualquier momento, donde pude ver de cerca lo que era la injusticia real del chavismo, donde meten preso a quien les da la gana solamente para soportar relatos de propaganda, donde no les importan los derechos humanos, donde torturan, vi cara a cara lo que es la tortura, cómo torturan, la inexistencia del debido proceso, etcétera. Entonces de ahí volvimos a ir al helicoide para recoger mis cosas, que no habían cosas que recoger. Y aquí hay una anécdota, porque luego ahí me entero que habían allanado mi casa, donde yo vivía. O sea, la allanaron. Fue la policía política y allanó mi casa. O sea, se robaron todo. Se robaron mi computadora, se robaron los pocos ahorros que tenía, se robaron mi pasaporte y no nada más a mí, sino a todos los otros compañeros que vivían allí les robaron cosas. Al día siguiente, recuerdo que cuando voy allá a recoger mis cosas, obviamente yo sabía que me iban a votar, pero la actitud de la mamá, de la dueña de la tipa, me dio tanta, no sé, fue como que súper curioso, porque la tipa estaba como agresiva conmigo, como si yo de verdad hubiese tenido la culpa de que me hayan metido preso por nada y de que el SEBIN haya ido a allanarles la casa. Cero solidaridad, o sea, pero cuando te digo cero solidaridad, cero. La hija sí, que estaba prohibido llamar, de hecho la hija gritaba, porque la hija estaba fuera del país, que yo me tenía que quedar, no, tú no te vas a ir, pero al fin y al cabo la que estaba ahí era la mamá y literalmente me quedé viviendo de casa en casa de ustedes, mis amigos, por, no sé, hasta que puedo encontrar nuevamente casa en Venezuela, porque todas estas, cuando en esa época encontrar una residencia estudiantil era sumamente difícil, sumamente costoso, ese dinero yo no lo tenía y era todo un drama, ¿no? Entonces, bueno, nada, esa es un poco la historia y eso por supuesto me dejó a mí como muy marcado, yo nunca lo hablé porque como mucha gente que lo habrá podido escuchar y se dará cuenta que no es comparable a lo que ha vivido mucha gente, pero sí es un pedacito que te muestra ese monstruo que es la máquina de represión, la máquina de tortura, la máquina de persecución que es el chavismo. Y que vuelvo también a lo que comenzamos el capítulo, que indigna un montón cuando sale un Manuel Rosales, cuando sale un Prosperi, cuando sale un montón de estos líderes que desean seguir esa relación de convivencia no a partes iguales, sino de sumisión con el chavismo, para que les permitan tener su terrenito, ¿no? Con ciertas libertades e indigna que ignoren esto. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a tanta gente? Son más de 400 los muertos en manifestaciones públicas en el país y que sigue pasando, como es el caso de este chamo de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, nada, esa es como mi pequeña contribución, que no lo había hecho nunca, como de hablar públicamente sobre mi pequeña experiencia y estoy segurísimo que habrán cosas que se me pasan por alto porque yo literalmente creo que yo bloqueé un montón de cosas traumáticas y tampoco para hacer tan largo el episodio. O sea, te quería dar como las gracias por contarlo y bueno, y a la gente y tal, porque no debe ser fácil. Creo que también, bueno, sobre todo con la gente ahora y todo ese tema de la perspectiva política, creo que como siempre es una estrategia como para intentar pasar página y tal, pero parece que ese tipo de estrategias siempre funcionan fatal. Y también creo que hay que hacer un segundo episodio de esto porque hay tantas cosas, o sea, porque está tu testimonio, que es desgarrador, pero creo que daría bueno para interpretar todo lo que pasó, porque dice cosas muy interesantes y también para que Karina y yo contemos cómo lo vivimos desde fuera, ¿sabes? Cómo vivimos todo ese proceso desde fuera y todo lo que tuvimos que hacer y movernos y tal, y el terror con que estábamos, porque, o sea, por ejemplo, para mí, tú eras mi compañero, o sea, éramos 3 o 4 que éramos los super compañeros, eras como, bueno, como un hermano y sigue siendo, y era como una persona, o sea, una persona, un ser querido que de repente desaparece de la nada y fue durísimo emocionalmente y físicamente. Yo me acuerdo, o sea, también eso es que a lo mejor lo deberíamos contar en otro momento o en un segundo capítulo, todo lo que tuvimos que pasar y yo físicamente, esos que fueron como 48 horas o así,
fue de las cosas más duras que he pasado en mi vida, la verdad. Y fue extremadamente desgastante y sobre todo que obviamente no voy a compararlo ni nada y la comparación no es que no tiene sentido, pero bueno, es una marca que nos queda para toda la vida de, de una juventud vivir con el terror y la persecución sistemática por nada, por ser joven y por sencillamente querer algo un poco mejor para tu futuro. Y pues nada, sí, a lo mejor para contar la otra parte en algún momento. No sé si Karina quiere aportar algo más para... Nada, que bueno, dentro de todo nosotros somos privilegiados de esa historia, digamos, porque como dice Emerson, hay gente presa desde el 2002, hay gente que ya no está ni siquiera entre nosotros, digamos, y que bueno, fue un capítulo de nuestra historia política increíblemente terrorífico a veces y que bueno, que continúa, capaz no con, no, el régimen no está enseñando los dientes completamente como lo hizo en algún momento, pero sí sabemos de lo que son capaces porque además, digamos, lo sigue haciendo de otra manera. Ellos siempre encuentran la manera de hacer que la gente se desmotive y sienta terror de vivir en su propio país porque tiene un estado criminal. Y también quería rescatar las señoras, ¿no? El tema las viejas caraqueñas, que creo que siempre estuvieron ahí en las marchas, apoyando en todos los momentos, incluso eso, llevando comida a los presos políticos, y en cada una digamos, de las cosas que necesitábamos tener una mamá, pues estuvieron ahí. Hay una asociación civil de mujeres, una contención increíble, yo creo que para todos estos a veces niños que intentamos ser héroes en un momento y bueno, pues estaban ahí las madres venezolanas, ¿no? Bueno, ahora que lo dices, ya para cerrar, no, ¿querías decir algo más, Fran? No. Una de esas No, señoras, no, es que claro, es que hay un montón de cosas que sí creo. Dale, dale. no, sí, pero para cerrar, pero lo que tú decías, el amor, esas cosas podemos construir luego otro relato para compartir, ¿no? Sí, ¿O quieres sí, decir sí, algo porque ahora? hay muchas cosas que quiero contar. Sí, ¿no? Y sí, No, cosas que no, incluso es eso, que en otro y momento cosas incluso tendríamos de que la misma hacerlo. experiencia que se me van viniendo a la cabeza y tal, porque yo intenté medio preparar la cosa en una secuencia, pero es que no, de verdad creo que la mente bloquea cosas, ¿no? Y cuando estás hablando es como, yo por ejemplo, lo del chamo que vino a presentar a su hijo a la familia, yo no me acordaba de eso, tenía millones de años que no pensaba en eso. Pero bueno, que decías lo de la señora, y si lo llega a escuchar, porque ella es fan, fue siempre fan de nosotros, la señora Yali, que siempre era la guerrera caraqueña, que siempre estuvo en todas las marchas y Claro. tal, y me sigue en redes sociales, así que si escucha esto, señora Yali, para usted y toda la gente como usted. Y también cuando decías los que no están con nosotros, que hace unos días se cumplieron ya varios, otro año de el asesinato de Fernando Albán, que fue este dirigente de Primera Justicia que encarcelaron y como el segundo o tercer día hablaron o el oficialismo, el chavismo, dijo que se había suicidado dentro de la celda. Entonces estaba custodiado por el Estado venezolano, cuando sabemos que obviamente que no se suicidó, sino que se les pasó la mano, como trascendió luego, y pues lo mataron en un episodio de tortura. Y ahora sí, bueno, para su memoria, ¿no? Y de la de él, y la de todos los presos, perdón, todas las personas que han caído eh, combatiendo, intentando luchar o soñar con la libertad del país. Y ahora sí, para cerrar, Y uno el se pone como caso emotivo, ¿no? como que también trascendió del aviador, del señor que era un militar retirado de aviación que bajo 3 días de tortura psicológica se suicidó allí en el helicoide. Bueno, tantos casos, de verdad que es dedicado a toda la gente que de todas las maneras posibles contribuyó a que nuestro destino cambiara, pues, aunque bueno, todavía no se ha concretado, pero bueno, no hay mal que dure 1000 años, ¿no? No sé. Y bueno, ahora sí para terminar, para aquellos que dicen, o esa nueva corriente que no pretende lograr la democracia en el país, sino que pretenden convivir en una relación de sumisión con el chavismo. El mensaje es que cuando ellos se burlan y hablan de que el venezolano quiere hablar de recuperación económica y de deporte
y de conciertos y de restaurantes y de felicidad y que no quiere hablar de derechos humanos, porque al final eso afectó fue a una pequeña cúpula política. También es bueno recordarles que violación a los derechos humanos también han sido todos los miles de muertos en los barrios venezolanos gracias a los operativos del FAES, donde llegaban y mataban a todo el mundo sin distinguir quién era malandro y quiénes no, y que todavía todas esas familias de tanto inocente que murió allí siguen de luto, o a los que siguen sufriendo día a día porque no consiguen medicina y porque mueren por no tener los recursos para ello, o porque simplemente mueren de hambre, entre otras tantas cosas que también son violaciones a los derechos humanos. Ignoran que en realidad la gran y la inmensa mayoría del país ha sido víctima constante de violación de sus más mínimos derechos. Y que esa herida está allí, y que esa memoria está allí. Y que por mucho que ellos, que están bien acomodados, esa pequeña cúpula de una mal llamada oposición y que pretenden ahora convivir bajo esta nueva relación de sumisión con el chavismo, decirles que no van a poder, porque la realidad es que la gran mayoría del país está clara y como dice Ana, no va a ir mal que dure 100 años y ojalá que todos estos relatos y todos estos sacrificios que tanta gente ha hecho y que sigue haciendo, porque uno está fuera y uno habla de esto, pero todavía hay gente dentro del país que incluso con tanta represión y tanta amenaza sigue luchando y sigue le echando pichón, y esa gente que yo la verdad que admiro y respeto enormemente. Así que por ellos y por eso, porque la libertad, ese sueño de libertad nunca se apague. Este fue otro episodio de Nadie nos preguntó. Ya sabes que la mejor manera que tienes que apoyarnos es darnos like, es suscribiéndote y recomendando este material a quien tú consideres que sea necesario. Creo que el próximo episodio, por cierto, va a ser analizando las primarias de la oposición. Vamos a intentar sacarlo el día siguiente, después de las primarias, y por ahí se viene también el tema del populismo, que va a estar bastante interesante. Ya sabes que si tienes algún tema que creas que puede ser cool que tratemos, escríbenos por ahí. Y leímos comentarios de un compañero que otra persona que nos escuchó le dijo que a veces utilizamos un lenguaje muy soez. Bueno, ya está, o sea, es un podcast y tal, y tampoco nosotros queremos aquí ofender a nadie ni destruir como la carrera, sino justamente comunicarnos de una manera un poco más amable para expresar algunas reflexiones sociológicas con la gente que nos quiere escuchar. Nos vemos hasta el próximo episodio de Nadie nos preguntó.